Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Jueces. Venimos estudiando este libro tan conflictivo, ¿no? De la equivocación del pueblo de Israel y de las tribus, ¿no? Que fueron equivocando el camino. Y es una de las cosas que a mí me apasiona la palabra, que no fue escrita para hombres perfectos, sino de personas imperfectas que fueron. A medida que se acercaban a Dios, fueron experimentando ese cambio que solo por la gracia de Dios podemos nosotros en este tiempo también experimentar. Dice el Señor que separado de mí nada podemos hacer. Y es una de las cosas que realmente tenemos que tener en cuenta, que alejados de Él hay quebranto, hay dolor, hay tristeza, hay tantas cosas que el mundo vive a diario por no creerle a Dios. Y a veces los creyentes nos manejamos de esta manera, sin tener en cuenta que la bendición constante y sonante, como se dice, está en seguir los pasos del Señor. Es por eso que al ver estos jueces, cómo obraron, cómo Dios movió sus corazones para hacer volver al pueblo de Israel de la locura, de lo que ellos sufrían por las consecuencias del alejamiento de Él, es lo que realmente nos debe interesar a nosotros también para encontrar el camino correcto, que es seguir al Señor sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 3. El miércoles anterior de varones estuvimos meditando en Otoniel, el juez Otoniel. Y ahora vamos a ver a Ot, el segundo juez. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ob, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Ob se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ot, y estando él sentado solo en su sala de verano, y a Ot dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, y entonces alargó a Ot su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque lo sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Ob al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala, y la aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron 2 siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron las llaves y abrieron, y he aquí su señor caído en la tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Naot escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme.
porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día por las manos de Israel y reposó la tierra 80 años. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios, seguidamente veremos algunos pasajes más. Volvieron, dice el versículo 12, los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Un ciclo que se iba cumpliendo de tiempo al tiempo. Ellos tenían la inclinación hacia los países paganos, hacia aquellos que ellos mismos habían permitido que quedaran con las tribus de Israel. Fíjense los capítulos anteriores, ustedes van a ver que cada tribu no desalojó a los cananeos, a los moabitas, todo eso, y quedaron para subyugar, o sea, para acompañar al pueblo de Israel. Y Israel, ¿qué hacía? Como buenos judíos, sacaba el rédito de ellos. Y así fueron introduciéndose de una manera el paganismo y la locura que vivían estas personas por no obedecer a Dios sobre lo que ellos tenían que hacer. Dice el versículo, a ver, de Josué, capítulo 23, me parece que está. Cuando Dios les da... Sí, capítulo 23, 13. Sabed, dice, capítulo 23 de Josué, versículo 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que tenían una sentencia de parte de Dios, que si ellos desobedecían, estos hombres que habían sido incluidos, ellos lo habían incluido en sus tribus, iban a hacer la locura que ellos iban a tener consigo en sí mismo por el mandato de Dios. Dios los había dejado, había permitido, por la locura que ellos vivían, siempre la inclinación a las cosas, al paganismo de aquellas tribus, ¿no es cierto? Y dice, volvieron los hijos a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cierra el capítulo de Jueces, allí en el último versículo de este libro, dice, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así vivía el gobierno, el país, o sea, la nación de Israel, haciendo lo que bien les antojaba, de una manera tan desordenada que de juez en juez vemos el sufrimiento que ellos tenían. Cuando termina Otoniel, dice que reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, y ahí vuelve de vuelta el ciclo de la locura de Israel, desviándose del camino del Señor para poder realmente sufrir las consecuencias de su alejamiento a la cual ellos volvían, dice. Así que con la muerte de Otoniel otra vez comienza, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta vez Dios los entrega a Eglón, rey de Moab. El pueblo de Dios se enfrenta no solo con un rey, sino con una alianza de enemigos. Lo vemos allí en el versículo 13. Dice, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Así que no fue cosa fácil para Israel la presión que los moabitas, el rey de Moab, pudo tener sobre Israel. Un sufrimiento tremendo, 18 años. Estuvo Israel sobre esa equivocación y sobre esa angustia a la cual ellos estaban pasando. Y dice que clamaron, como clamaron.
el versículo dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón de Moab. Si me dan un poquito de agua, por favor, se los voy a agradecer. Así que vemos como el último ciclo Dios les envió problemas al pueblo, respondiendo, clamando ellos a él. Y el Señor les levanta un libertador, Ahod, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Una cosa muy particular, ¿no? Lo menciona como algo destacado, como algo que inservible en una palabra. Vemos que en las Escrituras, vemos que si buscamos en las Escrituras, la diestra, la derecha era lo máximo de una persona. En la Biblia tenemos para diestro, encontramos en todas, son bastante positivas. Dios jura por su mano derecha, tiene delicias a su diestra y su escogido se sienta a su diestra. ¿Por qué? Ya que la mayoría, gracias, de las personas eran diestras. La mano derecha es un símbolo de poder y habilidad. Pero aquí en Jueces, el capítulo 3, versículo 15, literalmente dice que Ahod estaba impedido de la mano derecha, y es muy posible que la mano derecha de Ahod estuviera paralizada o de alguna manera discapacitada. Si lo usamos la lógica, tendríamos que pensar cómo hizo este hombre, siendo un hombre de guerra, al frente de lo que era Israel, ¿no es cierto?, venir a un lugar y presentarse así y entrar a un lugar de una manera totalmente sin cuidado. Imagínense que es un lugar que estaba de guerra, ¿no es cierto? Ellos vienen a traer el tributo que tenía que pagarle al rey de Moab, y él tenía que venir preparado como un guerrero. Y este hombre entra a la cámara secreta de una manera totalmente sin cuidado de parte del rey de Moab. Entró al lugar sin el cuidado necesario que debería imprimir el rey para dejarlo entrar. Dado eso, que este hombre dice que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, se lo ciñó debajo de sus vestidos y a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, el rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Así que tenemos que este hombre era muy gordo, ¿no es cierto? Venimos a decir, un hombre que tenía problemas de obesidad. Y este hombre recibió a Ahod, hombre que realmente esperó con lo que realmente tenía que hacer por mandato de Dios, porque Dios envió a este hombre a recibirlo en aquel lugar. Y dice que luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Así que entró de una manera tranquila a ver al rey. Seguramente este hombre era un discapacitado, no era un zurdo de aquellos hombres de David que peleaban con las 2 manos, decían, guerreros valientes que salieron a la pelea peleando con las 2 manos. No lo menciona como algo destacado, un hombre inservible en una palabra, que presenta la palabra de Dios como algo que Dios utilizó para ir al rey moabita y encontrar la mano poderosa de Dios, quien iba a trabajar sobre este problema que Israel estaba padeciendo. 18 años de angustia, 18 años de presión, 18 años de clamor al pueblo. Dios vuelve en misericordia hacia el pueblo para que ellos puedan encontrar la solución que viene más adelante. Y dice que mas él se volvió de los ídolos que está en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él los que estaban con él. Y se le acercó a Ahod
estando él sentado en su sala de verano, y Ahab dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y entonces se levantó de ella. El versículo que vemos acá, vemos cómo este hombre, sin cuidado, sin temor a lo que podía venirle, abre las puertas de su cámara y permite que este hombre, que era zurdo, que era seguramente un hombre imposibilitado para entrar libremente a aquel lugar, con esa arma secreta, para que pudiera Dios hacer justicia sobre este hombre. Ahora vemos que Ahab está calificado para su papel. Dice calla en el versículo se le acercó, dice el versículo 20, estando él sentado solo en su casa de sala de verano, y Ahab dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces levantó de la silla. Entonces dice que alargó Ahab su mano la izquierda y tomó el puñal a su lado derecho y se lo metió por el vientre. Terrible crimen que hizo este hombre, ¿no? Pero era algo que Dios iba a hacer para que Israel posteriormente pudiera hacer frente a estas tropas que venían para destruir a Israel. Dios estaba al cuidado de ellos. Es por eso que Dios permite una forma tan extraordinaria que un hombre solo pudiera entrar a destruir a un rey y desestabilizar todo el ejército de los moabitas. Solo Dios lo podía hacer. Ve un hombre que estaba imposibilitado y este hombre abre la puerta y dice que tenía en su mano izquierda, en su muslo izquierdo, su mano izquierda zurda, ¿no es cierto?, imposibilitada, y con la izquierda, en una palabra, zurdo, toma el puñal y se lo penetra hasta que este hombre salió. Dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Tremendo masacre que hizo este hombre en una sola vuelta. Dice que él, una vez que cometió lo que tenía que hacer, cierra las puertas y seguramente el olor del estiércol que le había salido de ese puñal que le había enterrado en su gordura, cerró las puertas y salió de aquel lugar. Seguramente, si hubiera estado de otra manera no preparada por Dios, lo hubieran atrapado. Pero Dios permitió que él pudiese cerrar las puertas de aquel lugar, salir disparando hasta buscar las tropas para destruir al pueblo de los moabitas. Así que vemos, el narrador ahora aclara que en este versículo 21 que es el hecho de que Ahab era zurdo lo que permite derribar de un golpe al tirano que ha demandado el pago, el tributo del pueblo de Dios. Ahab extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en su muslo derecho y se la clavó en el rey en el vientre. Y muchas personas a veces se entristecen por ver este crimen, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces vemos personas que cuestionan la Biblia porque dice que no hay valores como hay humanitarios como hay ahora, ¿no es cierto? Bueno, pero Dios daba las cláusulas para que se cometieran estas cosas, para que limpiara el pueblo la locura de los países que vivían. Cuando Israel entra a tomar la tierra prometida, Dios les dijo algo que debían entrar en cada lugar y destruir todo. No tenía que quedar nada, ni animales, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban completamente entregados a la locura. Hacían sus hijos, los pasaban por fuego, y todas estas cosas eran lo que Dios reprobaba de estas personas que no tenían temor de Dios. Es por eso que Dios, cuando ellos entran en la tierra prometida, da instrucciones para que el pueblo de Israel pueda cumplir lo que Dios les decía, para que ellos no sufrieran la locura que tuvieron que pasar cada vez que se alejaban de él. Israel nunca lo hubiera seguido no hubiera seguido nunca en la batalla si no hubiera asegurado el resultado, el mismo Ahab, matando él solo a Eglón. Y nos recuerda que Dios no siempre obra por medio de lo que nosotros llamamos métodos normales u obvios. Él liberó a su pueblo dándoles el triunfo
sobre sus enemigos y paz por 80 años por medio de un líder inesperado y a veces de un medio impredecible. Las cosas que Dios hace. Un solo hombre dándole la victoria a este pueblo que tristemente vivió 18 años subyugado por la locura y el alejamiento de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también vivimos de una manera desordenada por el alejamiento de Dios? Lo que Dios pone en su palabra es para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos tener en cuenta que alejados de Él nada podemos hacer. Israel sufrió las consecuencias. Nosotros en este tiempo también sufrimos la consecuencia por no creerle a Dios. Sí, somos creyentes. Hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Pero ¿cuántas veces las pasiones de esta vida, la ambición por las cosas de este mundo, nos desvían la mirada de lo que tenemos que verdaderamente poner en primer lugar al Señor? ¿Cuántas veces sufrimos la consecuencia? ¿Por qué? Porque no creemos a la palabra de Dios. Israel conocía las leyes, conocía todo lo que Israel, lo que Dios había hecho, sacándolo de la esclavitud, cómo los acompañó, cómo pudieron ver la mano poderosa de Dios, y así todo, en vez volvían atrás, entregándose a la locura de vivir este mundo. Ahod es el tipo líder que Dios usa. Quizás Ahod nos enseña sobre cómo Dios salva a su pueblo, que Otoniel y Sambar, los jueces más predecibles. Después de Otoniel vemos que cada juez, es decir, aquellos, a diferencia de Samgar, cuya historia no se resume solamente en 1 o 2 versículos. Y también veremos que de manera creciente que cada juez tiene que llevar a cabo la salvación por él mismo o por ella misma. Como juez de Israel, Otoniel salió a la guerra, implícitamente con todos los guerreros que había en Israel y a sus espaldas. Por su cuenta, Ahod derribó de un golpe al rey enemigo antes de conducir a los israelitas a la batalla. Los siguientes jueces, como Débora, como Barak, juntos guiaban a solo 2 tribus, y el juez Sansón tiene que liberar a Israel sin la ayuda de nadie. Todo esto apunta hacia el camino de la persona más inesperada y zurda de todas. Como juez, Él vino. Es algo como que vemos una figura de lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. No había en Él nada en su apariencia que le hiciera deseable, despreciado y desechado por los hombres. Logró, allí lo tenemos en Isaías 53:2, la profecía de Isaías, logró solo su victoria en representación de su pueblo, pero de ninguna manera ayudado por ellos. Y él aplastó a los enemigos de su pueblo por medio de su propia debilidad como Adón. Un hombre que este mismo rey lo tuvo por menos, no tuvo cuidado en lo que iba a hacer de él. Entró como una persona que no tenía fuerza alguna, una persona imposibilitada de su brazo, sería una persona inútil. Permitió que éste entrara y allí Dios usó a él para eliminarlo del camino. Todos los jueces desde Ahod en adelante, todos apuntan a Cristo. A diferencia de ello, Cristo no usó el engaño como Ahod. No necesitó ayuda como Débora y Barak. No mostró ambición egoísta como Gedeón, imprudencia como Jefté, ni debilidad sexual como Sansón. De hecho, en cada aspecto él fue tan libre de defecto como aparece Otoniel en las páginas de jueces. Y sin embargo, como todos los jueces principales, desde Otoniel, Jesús fue un extraño, alguien que el mundo no podía creer que fuese el gobernante escogido de Dios o su Salvador. Veamos en Lucas, miren, vamos a Lucas. Lucas, el capítulo 23. Lucas 23, versículo 35, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó,
sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, diciendo: este es el rey de los judíos. Este de los judíos, Dios. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que vemos que este es Ahod, no el Ahod de que vino con engaño para liquidar a este malvado moabita, sino un Dios que nos daba de su Hijo, su amor, su Hijo Jesucristo. Y dice que a los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Y gracias a Dios que como Ahod le pudo creer lo que en la mano de Dios podía hacer, también nosotros, Dios nos ha sorprendido de una manera extraordinaria. Vemos aquí en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, el capítulo 1. Capítulo 1 de Corintios. Nos recuerda lo que éramos. Ahora nos enseña a Jesús, también nos apunta hacia nosotros mismos. Dios nos usa un libertador zurdo para salvar a un pueblo zurdo. Y consideramos a nuestro llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escoge lo insensato del mundo. Y vamos a 1 Corintios, dice así la palabra de Dios, el versículo 18 del primer capítulo. Dice: porque la locura de la palabra desde la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y qué bendición hemos obtenido en haberle creído a Dios, ¿eh? La palabra de Dios para muchos es locura, ¿no es así? Pero a nosotros los que hemos creído es poder de Dios, y es el único poder que puede transformar nuestra vida día tras día, a medida que nos acercamos a Él. No hay otro medio de poder experimentar la gracia de Dios y ese cambio maravilloso que solo Dios en su gracia puede hacer con nosotros, ¿eh? Alberto podía decir en cuanto a este coro tan precioso, en la roca, nuestra roca es Cristo, podía decir Moisés, y cuya obra es perfecta. Esa roca es la que nosotros tenemos que afirmar nuestros pies. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, a través de la oración y a través de la comunión con el Señor y en su iglesia. No hay otro medio en la cual nosotros podamos experimentar ese poder maravilloso de lo alto. Y dice más en el versículo 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Pues mirad, hermano, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. ¿Para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué hermoso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios es un Dios de gracia, no de obras. Él toma y usa personas que están marginadas como nosotros, así como lo hizo
con aquel zurdo, aquel hombre que imposibilitado, que aquel rey moabita no le dio interés o tuvo poco cuidado en permitir que entrara a su cámara. Dios también nos usa a nosotros, ¿eh? ¿Nos usa para qué? Para que podamos glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Es lo que Dios hace en nosotros, presentando el Evangelio a aquellos que nos rodean, a veces sin hablar, puedan ver en nosotros la conducta piadosa que solo un hijo de Dios puede tener cuando se refugia en Él y puede realmente cada día y a cada paso estar tomado de la mano de Él. Vamos a impactar un mundo que vive en la terrible locura de las tinieblas. Usa personas que son marginadas a fin de que mostrar que la salvación es de Él, no por nuestra propia habilidad humana. Pablo dice que Dios tiende a escoger y a usar personas que sean débiles social, física e incluso moralmente. Porque cuántos Dios nos ha rescatado del lodo cenagoso del pecado de lo más bajo y los ha puesto en un lugar que sorprende a uno mismo como creyente, ya que yo he nacido en un hogar cristiano, ver el poder que tiene la predicación del Evangelio en esas personas que han estado en la droga, en el vicio, en la locura que vive la persona lejos de Dios, puede realmente dar un testimonio verdadero de lo que es el poder de Dios en su vida. Como dice el versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Y ese es el poder maravilloso que todos podemos experimentar a medida que le creamos a la palabra de Dios. Porque no hace falta solamente ser creyentes que venimos mostrando un caretismo como los fariseos, sino que verdaderamente amemos al Señor de corazón y que vivamos para Él todos los días y en todo lugar, no solamente en este lugar, sino a cada paso que demos para mostrar la gracia y el poder de Dios. Saber esto destruye completamente la base de la mentalidad idólatra que con frecuencia traemos al adorar al verdadero Dios. Si nosotros adoramos un ídolo, estamos tratando de permanecer completamente al control de nuestra vida, negociando con el Dios ídolo, dándole lo que quiere para Él, que Él nos dé de lo que nosotros queremos. No es una sumisión por amor, sino una cínica manipulación. Y con esta mentalidad idólatra es fundamental que la adoración sea una técnica confiable y consistente. Tenemos que saber que si hacemos por el ídolo, entonces resultará lo que nosotros queremos. Y qué fácil es entrar a Dios así. Si yo hago por Él, me salvará, o más sutilmente, si yo hago esto por Él, Él me bendecirá. Qué equivocados a veces estamos. Pero cuando verdaderamente nos volvemos a Dios, vemos que Él demanda una entrega de corazón, no de concesiones y negociaciones parciales. No podemos hacer tratos con Dios, porque no tenemos nada que ofrecerle. Recordemos que éramos, según 1 Corintios, el versículo 26 que hemos leído, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que dice que el que se gloríe, como está escrito, que gloríese en el Señor, en aquel Dios que dio su vida de una manera tremendamente poderosa, mostrando al mundo su poder y su gracia para toda la humanidad, así como aquel zurdo entró en aquel lugar, sin que el moabita, aquel rey, pudiera tener el cuidado suficiente para no tener que sufrir el crimen que cometió Ahod. También Dios se presentó en este mundo en la persona del Señor Jesús, un zurdo, que impactó al mundo entero y te impactó a ti y a mí, que hemos creído como nuestro Salvador personal. No podemos hacer tratos con Dios porque no tenemos nada que ofrecerle. No hay nada en nosotros. Es solo la gracia que pueda impactar a nuestra vida, la gracia de Dios que puede impactar a nuestra vida y que podemos cada día experimentar que solo viene de Dios. Y es la gracia que Dios nos da cada día a medida que nos acerquemos a Él. ¿Qué dice Santiago? Que si nos acercamos a Él,
Él se acercará a vosotros. Y ahí está la base, queridos hermanos, ahí está la base. Mire, tengo muchos años creyente y no he vivido el nivel que estoy viviendo ahora, pero veo que cada día necesito más de Dios y de su palabra. Y me impacta realmente ver cómo Dios me sorprende todos los días, no con el David, sino el poner el David a los pies de Cristo y decir, Señor, aquí estoy. Para poder encontrar esa gracia que todos los días me acompaña, me sustenta y me fortalece en todo el momento que vivimos en esta vida. Nos damos cuenta de que Él ya nos ha salvado y nos ha bendecido de la forma más inesperada por medio de un zurdo, Cristo, y que nosotros somos los más inesperados receptores de su gracia, zurdos como somos. Nos damos cuenta de que no solo podemos depender totalmente de Dios. Dice allí 1 Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso es. Para glorificar el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Más por obra suya, de Dios, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, el plan de Dios, ese plan perfecto que Dios en la persona del Señor Jesucristo manifestó para nosotros los que no teníamos a Cristo, el cual se echa de ver en las tres cosas que dice la palabra de Dios, que incluye es justificación, santificación y redención, es decir, la liberación definitiva de todo mal. Todo lo que somos y tenemos espiritualmente no viene de Dios en una unión, nos viene de Dios en una unión con Cristo Jesús. Dios es la fuente y Cristo es el canal. Nosotros somos uno en el Señor, pero Él nos ha sido hecho sabiduría. Nosotros somos culpables, mas Él nos ha sido justificación. Somos pecadores, depravados y corrompidos, pero Él nos ha sido justificación. Estamos cautivos bajo los males y las miserias de esta vida, pero Él nos ha sido hecho redención. Y todo ello está destinado en el último término a la gloria de Dios. El hombre queda humillado con el plan, pero Dios queda glorificado a través de la obra que día a día irá haciendo en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a tomar esta pequeñita perla de este hombre zurdo que lo destaca de una manera muy singular. Un zurdo que seguramente no le dio cuenta el rey lo que iba a hacer, y él entró a ese cuarto secreto, entró y lo liquidó de un solo puñalada. Una espada de 2 filos que le entró en el vientre y quedó muerto allí. De la misma manera, Dios se presentó en la persona del Señor Jesús, destruyendo a aquel que tenía el poder de la muerte, es a saber, el diablo. Y nosotros, hermanos, somos más que vencedores. ¿Te has dado cuenta de esta bendición que tenemos? Somos más que vencedores, porque Él se presentó a este mundo, destruyendo el pecado, destruyendo a Satanás, la muerte. Y un día todo esto va a ser sujeto y nosotros reinaremos con Él para siempre. Pero mientras, no olvidemos que somos zurdos también, así como fue Ahod, nosotros también, de la misma manera. Dios nos ha rescatado lo vil del mundo para hacer que podamos glorificar a través de nuestras vidas al Señor en cada uno de nosotros.